saludo a todos los que puedan estar presentes para este curso de formación breve, para este material que tiene como intención darles algunas pistas, en el caso mío, sobre la interpretación del ser humano dentro del contexto de nuestra experiencia de fe en la espiritualidad redentorista. Bueno, lo mío entonces es apuntar a darles algunas ideas fundamentales que tienen que ver precisamente con nosotros mismos, con lo cual estamos diciendo que son ideas, son expresiones que todos en principio vamos a tener una experiencia, porque vamos a hablar de nosotros mismos, del hombre. La asignatura que aborda este tema dentro de la filosofía es la antropología filosófica, la que ha existido desde los griegos, por supuesto, no con ese nombre, pero sí bajo el interés que tuvieron los filósofos griegos del conocimiento de la realidad, lo enfocaron al ser humano y tuvieron, digamos, grandes ideas, grandes luces que hasta el día de hoy la hemos recogido gracias a que ellos la dijeron con tanta claridad. Le seguimos agradeciendo que se haya tomado esas luces y le hemos matizado con una serie de elementos que han venido propiamente de la fe. Bueno, yo me quiero centrar en algunas de esas luminarias que no las podemos desconocer y que nos dieron, digamos, como unas coordenadas muy precisas que aún en el día de hoy nos siguen orientando, nos siguen dando pistas sobre qué es lo que no podemos negar de nosotros mismos. Porque se va a tratar de algunas ideas que tienen que ver con el hombre en su totalidad. Este es el primer punto que habría que aclarar sobre el tema de la antropología filosófica o la visión sobre el hombre en tanto hombre. Es la visión sobre la totalidad. Esto no resulta así de inmediato algo muy comprensible. O sea, hacer afirmaciones del hombre en tantos totalidad del hombre. No detenernos en algunos aspectos que son infinitos, son múltiples aspectos de lo que incluye el ser humano. Basta que nosotros pensemos, por ejemplo, en algún dolor de un sector de nuestro cuerpo. Uno dice, bueno, voy a recurrir a tal especialista. Entonces ese especialista ha estudiado, se ha dedicado, tiene conocimiento científico sobre el ser humano, pero en ese aspecto del cuerpo. Si tomamos el ejemplo de lo que se dedican a la nutrición. Bueno, entonces ellos han estudiado el cuerpo humano, la corporeidad del hombre, el hombre en tanto corporeidad y la corporeidad en tanto su función nutritiva. Y ahí se va a diversificar todos los elementos para ver cuáles son los alimentos más sanos, una especie de jerarquía de los componentes que tiene que tener, digamos, una sana dieta, o todo lo que nos revitaliza y nos da vitalidad y salud a nuestro cuerpo, una muy buena alimentación. Bueno, todo ese aspecto que estudia el nutricionista es sobre un aspecto del ser humano. Y así se podrían nombrar otras especialidades que toman un aspecto del ser humano. Pero si nosotros quisiéramos tomar al ser humano en su totalidad, o sea, decir una afirmación del hombre en tanto hombre, no el hombre en tanto que hace un proceso digestivo y tiene que alimentarse y ver cuál tiene que ser su mejor alimentación. O en tales circunstancias, cuál tiene que ser su alimentación.
En ese caso, volveríamos a tomar un aspecto del hombre, sino hacer una afirmación del hombre en tanto hombre, del ser humano como ser humano, en su totalidad. Ese es digamos, el desafío, ese es, digamos, el beneficio, el aporte. Esa es la clave, la coordenada que se intenta dar desde la antropología. Afirmaciones del hombre en su totalidad. Este concepto de totalidad del hombre se lo puede especificar un poco mejor al decir, vamos a hacer afirmaciones del hombre en tanto hombre o en tanto aquello que lo constituye esencialmente como hombre. Entonces aparece el concepto de esencia, lo cual estamos diciendo que queremos apuntar, queremos o descubrir o queremos sostener, defender o proponer, que es aquello que al ser humano lo constituye como tal, como ser humano, o sea, le da la identidad de ser humano. Con todas esas afirmaciones que tienen que ver entonces con la totalidad del hombre son afirmaciones de índoles de su esencialidad, aquello que lo constituye, que le da su propia identidad, su propio carácter. Estas son las afirmaciones que pretende hacer la antropología. Esas son las afirmaciones que vienen ya vislumbradas y ya han sido formuladas con mucha nitidez desde el pensamiento griego y tiene toda una trayectoria a lo largo de la historia de la humanidad que se fueron enriqueciendo con muchos componentes hasta el día de hoy. Todas estas afirmaciones, que son muchísimas, por supuesto, y hay que detenerse en cada autor, son afirmaciones que nos tienen que interesar porque nos van a brindar una cierta claridad de lo que somos nosotros en nuestra totalidad. Reitero este tema, lo insisto, este tema de la totalidad o de las características esenciales del hombre, o aquello que nos da nuestra identidad, o aquello que nos perfila lo que hace que el ser humano sea un ser humano, porque estamos acostumbrados a tener afirmaciones sobre el hombre desde especificidades, desde aspectos solamente. Si tengo un problema de conducta, por ejemplo, tenemos que recurrir a un psicólogo que nos tendría que dar, digamos, una serie de un abordaje para comprender cómo se puede revertir esa conducta, cómo se la puede mejorar. Entonces estamos en el nivel conductual, estamos con un aspecto del ser humano que tal vez se pueda corregir desde a través de un medicamento, de una cierta terapia secuencial o comunitaria, lo que sea. Entonces estamos siempre dentro de un aspecto. Pero las afirmaciones del ser humano en su totalidad son de otro carácter, tienen otro beneficio y tienen su gran importancia porque es como que nos ubica con una identidad a la cual pertenecemos todos, nos pone dentro de la universalidad de todos aquellos que pertenecen al género humano. Bueno, ese sería un primer aspecto que quiero que quede claro por las afirmaciones que van a venir a continuación, que es la que queremos abordar. La queremos comprender mucho mejor y la queremos entender, por supuesto, para poder así tener luz sobre nosotros mismos. Una primera afirmación conocidísima, que es incluso la que va a marcar una etapa dentro de la historia de la filosofía griega, que se divide entre los presocráticos y lo que hizo Sócrates, precisamente, aparece este gran personaje en la historia de la filosofía, porque con Sócrates aparece una preocupación, aparece un interés, aparece una indagación que se va a dirigir directamente al ser humano en su comportamiento ético y en su formación como ser humano en cuanto tal. ¿Cómo es el desarrollo, la plenitud y la formación de un ser humano en cuanto tal? ¿Qué es lo que el hombre tiene que lograr como ser humano? Y si eso se lo logra a través de una conducta, ¿cuáles son las conductas que logran que el ser humano logre su plenitud?
Sócrates entra directamente con el tema ético y de él es conocida la frase que se dice que tomada en el portal, en la entrada del templo, del conócete a ti mismo, la hace suya Sócrates. No solamente esa frase, sino otra de él, que una vida sin examen no vale la pena de ser vivida. Entonces entra el tema del examen de uno mismo y el tema del conocimiento de sí mismo, del conócete a ti mismo. Ahí hemos dado un primer dato. Esta frase que toma al ser humano en su totalidad, tú tienes que, o sea, es una invitación, es una exhortación, tú tienes que procurar, tienes que interesarte como ser humano en conocerte a ti mismo. Tienes la capacidad de conocerte y la tienes que emplear, en este caso, contigo mismo. Tienes que hacer de ti mismo el objeto de interés, de estudio, de clarificación y de profundización. Con lo cual nos está diciendo un montón de cosas, pero vamos por partes. El primer punto, esta frase aparece en el dintel, en la entrada de un templo. Con lo cual ya nos está diciendo algo muy interesante en el contexto griego. En el templo habitaban, o en el templo se rendía culto a los dioses. Los dioses eran inmortales. Así eran considerados por el mundo griego. Inmortales. Por lo tanto, se le invitaba que todo aquel, se le sugería a todo aquel que entrase a rendir culto a los dioses, que primero tome conciencia de que él no es un dios, él es un ser mortal. De modo que aparecería la mortalidad como una característica, como una propiedad del ser humano que está para que él la tenga que pensar. Y ese pensamiento lo va a llevar a ubicarse, a tener un lugar preciso y saber en qué lugar se está situado él. O sea, la mortalidad lo situaría al hombre, lo ubicaría dentro de, digamos, este concierto de seres que existen, entre los cuales están los dioses inmortales, están los seres humanos que son los mortales. De modo que hay una gran diferencia, no tienes que tomarte a ti mismo como un dios, porque eres mortal. La mortalidad para el griego entonces aparecía como un dato que le enseñaba a ubicarse frente a los otros seres considerados superiores, por supuesto, porque no eran mortales, eran los dioses, y por la cual ellos les tenían que rendir culto, homenaje, ofrecimiento, ofrenda, oraciones, porque estaban en una dimensión o estaban en una posición superior a ellos, que eran mortales, y que ellos necesitaban de quienes eran los superiores. No había una incomunicación, sino que había una comunicación, pero se mantenía la diferencia. La conciencia de uno mismo sobre su propia mortalidad va a empezar a recorrer en la historia para el conocimiento del hombre sobre sí mismo a partir de este momento. Y el conócete a ti mismo va a tener, comenzando con este carácter, de decir, conócete a ti mismo, ubícate dentro de tu mortalidad, no te olvides de tu mortalidad. El conocimiento que es indispensable como primer peldaño para que después logres asumir tu mortalidad. Va a ser todo un trabajo, todo un tema, una trayectoria, una propuesta, un plan para que el ser humano logre su ubicación de sí mismo y logre tener una parte de su identidad. Yo soy esto, soy un ser mortal, un ser que conoce y que es mortal. Esas, digamos, esas primeras afirmaciones, el hombre como su totalidad, van dando los primeros perfiles, si quieren, van dibujando los primeros bosquejos de aquello que no lo podemos negar.
¿Qué va a significar la mortalidad? ¿Cómo va a pasar a ser tenido después como el concepto de la finitud humana? ¿Qué es lo que el cristianismo brindó al ser humano en su autocomprensión sobre su propia mortalidad? ¿Qué respuesta le dio el cristianismo? ¿Qué visión sobre el hombre se empezó a construir sin negar la mortalidad, sino contextualizándola dentro de otro gran tema? Y cómo ese nuevo contexto empezó la trayectoria en la historia de la humanidad y cómo la hemos recibido nosotros y la tenemos. Y la trabajamos y la hacemos consciente, es todo un gran tema. Bien, el conócete a ti mismo, pasando siglos de historia, va a tener otro carácter. Conócete a ti mismo va a decir, descubre lo grandioso, lo sublime que tú eres. O sea, me parece que te olvidaste de considerar quién eres tú. Y eres alguien muy grande. Entonces va a aparecer el conócete a ti mismo como el empezar a encontrar que el ser humano está puesto en un lugar en el universo, parafraseando un libro famoso de antropología, El puesto del hombre en el cosmos, de Max Scheler. Pero el hombre va a empezar a descubrirse dentro de su propia identidad con un valor, con una jerarquía, con un estatus que le pertenece a su propio ser frente a la comparación de todos los otros seres con los cuales convive, que no le puede negar diciendo que está en un nivel superior. La superioridad es lo que él tiene que descubrir a través de su esfuerzo de conocimiento. Bueno, este dato de la superioridad frente a todos los otros seres ya los griegos la habían vislumbrado a propósito del conocimiento, al revalorizar el conocimiento, es decir, el ser que puede conocer es el hombre. El hombre es el ser que tiene razón, que tiene inteligencia. Entonces de ahí viene Aristóteles, su primer esfuerzo por darle superioridad al ser humano es mostrándole que el ser humano tiene algo que no lo tiene ninguno de los otros seres y que lo que tiene él lo hace superior porque lo va a vincular con la totalidad de los seres. Ese es el principio que lo va a emplear ahí. ¿Y qué es aquello que lo vincula con la totalidad de los seres? Es su capacidad racional. La racionalidad le abre al ser humano la capacidad de albergar y conocer todos los seres. Eso de albergar lo dice que como la capacidad está fundamentada, digamos, surge una facultad y la facultad le pertenece al ser, entonces esa facultad que es de índole espiritual, la facultad del alma que es capaz de conocer, es la que puede albergar todos los seres a razón de su espiritualidad. Porque conocer algo es como incorporarlo en uno mismo, a ese algo que estamos conociendo, que hemos logrado conocer. Es haberlo asimilado, tenerlo uno mismo. Ese elemento está ahí, pero ahora viene una reafirmación sobre la superioridad del hombre que es a partir de su linaje divino. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí viene el tener que reubicarse a razón de una identidad, de una familiaridad, de una consanguinidad con la divinidad misma. O sea, Dios y yo, con todas las diferencias abismales que existen, hay algo que tenemos en común. Bueno, ese dato, por supuesto, que explota en la historia de la humanidad, es un dato que viene a través de la revelación y lo pone al hombre en otra autocomprensión de sí mismo. En otra autocomprensión de sí mismo.
Entonces acá tenemos dos puntos que no los tenemos que olvidar. Primero, que el ubicarnos frente a en la diferencia con la divinidad, y que no hay razones de autoexaltación ni de una soberbia, de una autosuficiencia y considerarse a sí mismo autónomo y soberano, no tendría razón de ser, o bien sería el riesgo que se corre cuando no se cumplió la exhortación de conócete a ti mismo, eres un ser mortal. Y frente al otro punto de el hundirse dentro de la conciencia de la mortalidad, el descubrir una semejanza con la divinidad, imagen y hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque en eso la teología lo va a distinguir con mucha precisión. La imagen de Dios es Cristo. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin entrar en todo en ese punto, ya la divinidad empieza a ser un punto de orientación para el redescubrimiento de mi identidad en su totalidad. No puede ser considerado el ser indiferente y mi enemigo en mi relación con él, porque es ahora que él entra en el circuito de mi interés por mi identidad, porque yo fui hecho a su imagen y semejanza. Entonces hay algo que explota en mí poniéndome en un lugar nuevo. Y esto está bien que se lo considere en la frase conócete a ti mismo. Ese es el punto. Dos interpretaciones del conócete a ti mismo que nos coloca en una visión un tanto paradójica, si quieren. Por una parte la conciencia de la mortalidad y por otra parte la conciencia de nuestra semejanza con Dios. Un elemento que después va a ser toda una tarea de la antropología y de distintos autores, cómo se articulan los distintos elementos que son afirmaciones sobre la totalidad del ser humano. De modo que podríamos decir, somos grandes, pero no te olvides, no lo suprimas a Dios y no te autotitules Dios. O si quieren dicho de otra manera, no eres el Todopoderoso, pero eso no te quita que no te consideres como algo grande. El ser humano fue pensado en ese lugar. Bien, estas son las dos primeras afirmaciones. Vamos a ir después desplegando otras. En este primer video, solamente quiero que se queden con estas ideas. Dos afirmaciones sobre nosotros en su totalidad, el ser humano como ser humano, en nuestra dimensión esencial, en aquello que nos da, en aquello donde tenemos que encontrar nuestra identidad, en la que nos tenemos que reconocer a nosotros mismos, esto me pertenece, esto soy yo.